El zumbido de mi vieja Singer era la única banda sonora constante en mi vida, un sonido que durante 60 años acunó a mis hijos, pagó mis cuentas y fue testigo de mis lágrimas silenciosas. En aquel rincón de la sala que yo obstinadamente llamaba taller, el aire olía a café recalentado y al polvo de telas guardadas durante demasiado tiempo. Retazos de satén, algodón y encaje se desbordaban de cestas de mimbre, como recuerdos coloridos de vidas que yo ayudé a vestir. Las paredes, con su pintura, desconchada que revelaba capas de otros colores, eran un mapa mudo de décadas de trabajo. Vestidos de novia para muchachas que hoy eran abuelas, uniformes escolares para niños que se mudaron lejos, e incontables arreglos para vecinos que, con el tiempo, olvidaron incluso mi nombre. Era un espacio pobre, pero era mío. Cada alfiler clavado en el alfiletero, cada carrete de hilo, era un testimonio de mi existencia. Mis manos, hoy, ya no responden como antes. Nudosas por la artritis, los dedos se niegan a obedecer las órdenes delicadas que el oficio exige. A los 76 años, mi cuerpo es un fiel reflejo de mi viaje. La columna encorvada de tanto inclinarme sobre la máquina, la vista cansada de buscar el ojo de la aguja bajo la luz amarillenta de la noche. Me visto con la ropa que yo misma remiendo. Prendas sencillas y gastadas que contrastan con los lujosos tejidos que tantas veces pasaron por estas mismas manos. Soy un relicario de abandonos, un museo de sacrificios silenciosos. Y las mayores heridas fueron cosidas en mi alma por la indiferencia de mi hijo Ricardo y, principalmente, por la crueldad calculada de mi nuera, Sofía. Ellos me miraban y no veían a una madre, sino una herramienta, una conveniencia doméstica que ya daba señales de óxido. La puerta se abrió sin llamar. Un anuncio de la tormenta que estaba por venir. Sofía entró como un huracán de perfume caro y desprecio, sus tacones de aguja dejando marcas en mi viejo suelo de madera. No me saludó. Sus ojos recorrieron mi taller con el mismo asco con que se mira algo sucio. En sus manos traía un vestido de diseñador, una cascada de seda azul que parecía ofender la sencillez del ambiente. Lo arrojó sobre mi mesa de costura, arrugando un patrón de papel en el que yo trabajaba. La prenda, que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses, pareció burlarse de todo a su alrededor, una mancha de arrogancia en mi santuario de trabajo honesto. «Necesito esto para mañana por la noche», decretó, su voz sin ningún rastro de petición, solo de orden. «Es para la fiesta de caridad del club. La cintura está un poco ancha». Sus dedos, perfectos y con uñas rojas, señalaron una costura casi invisible. Tomé la tela, sintiendo la seda fría y lisa, tan diferente del algodón cálido al que estaba acostumbrada. Respiré hondo, el olor de su perfume asfixiándome. Miré mis propias manos, que temblaban ligeramente, y sentí el dolor agudo en las articulaciones, un recordatorio cruel de mis limitaciones. La luz del atardecer entraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire, y por un momento, todo pareció suspendido, esperando mi respuesta. Con la voz más suave que pude encontrar, intenté explicar. «Sofía, hija mía, para mañana es muy justo. Mis manos no están bien hoy. La artritis me está castigando. Una tela delicada como esta exige firmeza, tiempo». No estaba mintiendo. Cada movimiento era una pequeña agonía, y la precisión necesaria para aquel trabajo era, ese día, imposible para mí. Esperaba una pizca de comprensión, quizás un suspiro de frustración, pero lo que recibí fue una erupción de furia contenida, una tormenta que se formaba en sus ojos oscuros. Me miró fijamente, y por primera vez ese día, realmente me vio, no como una persona, sino como un obstáculo para sus deseos, un objeto que se atrevía a presentar un defecto. La explosión llegó, no en gritos, sino en un silbido venenoso que cortó el aire más profundo que cualquier tijera. «Por Dios, madre, deja de quejarte», escupió, el rostro contorsionado en una máscara de impaciencia. «Solo sirves para esto. Toda la vida actuaste como si te pagaran para servirnos, ¿y ahora ni para eso sirves?» Cada palabra era una puñalada,
precisa y dolorosa. Gesticulaba hacia mi máquina, mis telas, toda mi vida, como si todo aquello fuera la prueba de mi servilismo. El aire se volvió pesado, y el zumbido de la máquina, que yo había apagado, todavía resonaba en mi cabeza, ahora, como un zumbido de humillación. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, mi pequeño mundo de dignidad deshaciéndose hilo por hilo. Entonces, pronunció la palabra que sellaría mi destino, la palabra que se convertiría en la aguja clavada en mi corazón. Con un desprecio que me heló la sangre, concluyó: «Siempre actuaste como mi sirvienta, y ahora ni para eso sirves». Sirvienta. La palabra resonó en las paredes desconchadas, rebotó en los carretes de hilo y se alojó en mi pecho. Criada. Empleada. Sierva. Tantos años de amor. De noches en vela cosiendo para que mi hijo tuviera la mejor ropa. De sacrificios para que él pudiera estudiar y convertirse en el hombre que era hoy. Todo reducido a esa única palabra. El sonido de la calle desapareció. El olor a café se desvaneció. Y todo lo que existía era esa ofensa, flotando en el aire como humo tóxico. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier pelea. Sofía me miraba, esperando tal vez una súplica, una disculpa, una promesa de que lo intentaría. Pero algo dentro de mí, algo que creía muerto y enterrado bajo capas de resignación, se rompió. No con ruido, sino con una claridad cortante. El último hilo de esperanza que albergaba por algún reconocimiento, por algún afecto de su parte, se rompió. Miré el vestido de seda azul, una prenda hecha para una fiesta de caridad, y vi la más cruel de las ironías. Allí, en esa habitación, la caridad era lo último que existía. La humillación era tan palpable que podía sentirla en la piel, un tejido áspero y frío. Con un movimiento lento, casi ceremonial, empujé el vestido de vuelta hacia ella sobre la mesa. Mis labios no se movieron, pero mis ojos hablaron por mí. Me negué. Por primera vez en mi vida, rechacé un trabajo, no por incapacidad física, sino por una necesidad absoluta de preservar lo que quedaba de mi alma. La sorpresa en el rostro de Sofía fue instantánea, pronto reemplazada por una ira fría. No esperaba resistencia de una vieja herramienta rota. Tomó el vestido con un tirón brusco, sus ojos prometiendo una represalia futura. Sin otra palabra, se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta con una fuerza que hizo temblar un pequeño portarretratos en la estantería. La foto de mi difunto esposo, Antonio. Permanecí inmóvil durante un largo rato, el sonido de la puerta al cerrarse todavía vibrando dentro de mí. El sol ya se ponía, y la luz anaranjada que entraba por la ventana pintaba mi taller con tonos de melancolía. Me senté en mi viejo taburete, la madera crujiendo bajo mi peso. Miré mis manos, temblorosas y doloridas, y por primera vez en mucho tiempo, no vi solo las herramientas de un oficio, sino las manos de una mujer que se había permitido ser borrada. La palabra sirvienta seguía resonando en mi mente, deshaciendo las costuras de mi amor propio, una por una. En ese momento, me sentí completamente deshilachada, un retazo de tela inútil, olvidado en el fondo de una cesta. El olor del café frío ahora parecía el olor de la derrota. El zumbido fantasma de la máquina era un lamento. Me levanté y caminé hasta la ventana, observando los últimos rayos de sol desaparecer detrás de las casas sencillas de nuestro barrio en San Antonio. Los niños jugaban en la calle, sus risas un contrapunto doloroso al silencio opresivo de mi casa. Siempre creí que mi valor estaba en lo que podía hacer por los demás, en los vestidos que creaba, en los arreglos que realizaba. Pero si todo aquello me definía como una sierva, entonces, ¿qué quedaba de Elena? ¿Quién era la mujer detrás de la costurera? La humillación me vació, pero también abrió un espacio para un dolor tan antiguo que apenas recordaba su origen. El dolor del abandono, no solo de Ricardo y Sofía, sino de mí misma. Me abandoné en algún punto del camino. Cambié mis sueños por retazos y mis voluntades por encargos. La frase de Sofía no fue un insulto, fue un diagnóstico.
Ella solo le dio nombre a la condición que yo acepté en silencio durante décadas. Tu costura vale menos que mi tiempo. Era lo que su actitud siempre había dicho. Y hoy, finalmente, lo escuché con claridad. El sonido de mi propia dignidad rasgándose fue el ruido más fuerte que he escuchado en toda mi vida. Esa noche, la soledad era una capa pesada sobre mis hombros. El taller, mi refugio, ahora parecía una celda. Cada objeto era un recordatorio de mi servilismo. La cinta métrica, con sus marcas gastadas, parecía haber medido solo mi capacidad de servir. La tijera, pesada y fría, parecía haber cortado solo mis propias alas. El dolor en mis manos era un eco del dolor en mi corazón, un dolor crónico, persistente, que me recordaba constantemente mi fragilidad. No lloré. Las lágrimas parecían un lujo que no podía permitirme. En su lugar, una especie de frío se instaló en mi pecho, un vacío donde antes había el calor de la esperanza. Me senté en la oscuridad, la luz de la calle dibujando formas extrañas en las paredes. El vestido de diseñador se había ido, pero su ausencia era tan opresiva como su presencia. Dejó atrás una verdad incontestable. Para la familia que ayudé a construir, mi valor tenía fecha de caducidad y acababa de expirar. Lo que Sofía no sabía era que, al intentar romperme, en realidad había despertado algo. Una chispa de indignación. Una pregunta peligrosa que comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si, por primera vez, cosiera algo solo para mí? La noche apenas comenzaba, y con ella, una revolución silenciosa, hilvanada con el hilo del dolor y del redescubrimiento. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like, suscríbete, y cuéntame desde qué ciudad nos ves. El hilo de mi memoria me llevó de vuelta a la cocina de mi madre, en el pequeño rancho donde crecí. Tenía 7 años y mis manos apenas podían sujetar la aguja. Ella, con la paciencia que solo las madres tienen, guiaba mis dedos torpes, enseñándome a dar la primera puntada. Cada puntada, Elena, decía, es una promesa de que algo que está roto puede ser reparado. La costura entró en mi vida no como un oficio, sino como una lección de resiliencia. Aprendí a remendar no solo telas, sino también corazones rotos y sueños aplazados. Cuando me casé con Antonio, la máquina de coser fue mi dote, la promesa de un futuro donde podría ayudar a construir nuestro hogar, puntada a puntada. Mis sueños eran sencillos. Quería tener un pequeño taller, una tienda con mi nombre en la fachada, donde las mujeres del barrio vendrían a conversar, tomar un café y encargar un vestido que las hiciera sentir guapas. Pero llegaron los hijos, y los sueños se guardaron en una caja, junto con los patrones de vestidos que nunca haría para mí. Nació Ricardo, y cada céntimo que ganaba con los arreglos iba para sus estudios, para sus zapatos, para que él tuviera más de lo que yo tuve. La costura dejó de ser un arte, y se convirtió en supervivencia. Cosía para pagar la factura de la luz, para comprar la medicina, para asegurar su futuro, mientras el mío se quedaba cada vez más en el pasado, un proyecto inacabado. Antonio siempre me apoyó. Él veía al artista en mí, incluso cuando yo solo me sentía una obrera. Un día, mi vida, me decía, mientras masajeaba mis manos cansadas al final del día, tendrás tu tienda, y todo el mundo conocerá el nombre de Elena, la mejor costurera de San Antonio. Contrató un seguro de vida, una cantidad modesta, pero que para nosotros era una fortuna. Es para ti, me hizo prometer, poco antes de fallecer, para que nunca dependas de nadie y puedas finalmente construir tu sueño. Guardé ese dinero como una reliquia sagrada, un último gesto de amor de su parte. Pero Ricardo y Sofía ya lo veían como una herencia, sus millones, como ellos cínicamente lo llamaban, solo esperando a que yo me fuera. Con el corazón todavía hecho añicos por la visita de Sofía, salí al porche en busca de aire. La noche era bochornosa. Fue entonces cuando la vi. Isabela, mi joven vecina, sentada en los escalones de su casa, llorando en silencio. A sus 18 años, cargaba el peso del mundo sobre sus hombros. Huérfana desde niña, vivía en hogares de acogida,
Y ahora, recién desalojada del último, intentaba hacer malabares entre dos empleos precarios para no acabar en la calle. Su apariencia era la personificación del agotamiento. El uniforme de camarera estaba raído, los zapatos, gastados, y su rostro, aunque joven, estaba marcado por la preocupación y la soledad. Su llanto era discreto, casi avergonzado, como si no se sintiera con cientos. Derecho a sufrir. Me acerqué despacio, sin querer asustarla. ¿Qué ha pasado, hija mía?, pregunté, mi voz sonando más frágil de lo que pretendía. Ella levantó el rostro, los ojos rojos e hinchados. Me despidieron, susurró, la voz entrecortada. Del restaurante. Dijeron que no era lo suficientemente rápida. Intentó forzar una sonrisa, un intento patético de enmascarar su dolor. Creo que no soy buena para nada, Elena. En ese momento, al ver su desamparo, su sensación de ser inútil y desechable, me vi a mí misma. El mismo dolor, la misma invisibilidad, la palabra sirvienta, resonó en mi mente, y entendí que la humillación tiene muchas caras, pero la misma alma herida. Me senté a su lado, el silencio extendiéndose entre nosotras por unos minutos. No ofrecí palabras de consuelo vacías. En su lugar, miré el abrigo fino que usaba para protegerse del sereno, una prenda claramente de segunda mano, con un desgarro visible cerca del codo. «Ven», dije, levantándome. «Vamos a arreglar eso». Me miró confundida, pero me siguió hasta mi casa, hasta mi pequeño taller. Encendí la luz amarillenta sobre la máquina de coser, el escenario de mi reciente humillación, y por primera vez esa noche, no pareció una prisión, sino un lugar de sanación. Le pedí que se quitara el abrigo y lo coloqué bajo la aguja de mi Singer. Mientras trabajaba, el zumbido familiar de la máquina llenó el silencio. Elegí un hilo de un tono exacto de azul, para que el remiendo fuera casi imperceptible. Isabela me observaba, fascinada. Mi abuela cosía, dijo en voz baja. Decía que arreglar una prenda era como darle una segunda oportunidad a una historia. Esas palabras me tocaron profundamente. Ella no veía un simple arreglo. Veía el arte, el significado. Veía lo que Ricardo y Sofía nunca lograron ver. Veía el amor en cada puntada. En pocos minutos, el desgarro había desaparecido, reemplazado por una costura firme y discreta. Reforcé los botones, que estaban flojos, y pasé la plancha de vapor para quitar las marcas del tiempo. Cuando le devolví el abrigo, los ojos de Isabela brillaron. Se lo puso y se miró en un viejo espejo que tengo en la pared. Una sonrisa genuina, la primera que le veía en semanas, iluminó su rostro. «Está perfecto», dijo, la voz llena de una gratitud que parecía demasiado grande para un simple arreglo. Nadie ha hecho nunca algo así por mí. Aquel gesto, tan pequeño y rutinario para mí, fue para ella un acto de cuidado, de visibilidad. En ese momento supe que el valor de mi trabajo no estaba en el precio que me pagaban, sino en el sentimiento que podía despertar. La alegría de Isabela fue un bálsamo para la herida que Sofía había abierto. Fue entonces cuando la decisión se formó en mi mente, clara e inquebrantable como la aguja perforando la tela. La póliza de seguro de Antonio. El dinero que mi hijo y mi nuera codiciaban, esperando a que yo muriera para ponerle las manos encima. Es para que construyas tu sueño. La voz de mi esposo resonó en mi memoria, y me di cuenta de que mi sueño había cambiado. Ya no se trataba de una tienda con mi nombre en la fachada. Se trataba de dignidad. Se trataba de darle una segunda oportunidad a una historia. Se trataba de usar el amor que Antonio me dejó para coser un futuro para la única persona que me ofreció afecto genuino, la única que vio a una artista donde otros veían a una sierva. Usaría cada céntimo de ese dinero para Isabela, para que pudiera estudiar, para que pudiera soñar, para que nunca más tuviera que llorar por haber sido considerada demasiado lenta. Era una decisión radical, un acto de rebelión silenciosa contra años de desvalorización. No solo le estaba dando el dinero, estaba invirtiendo en la única persona que veía valor en mí.
Estaba tomando la herencia de un amor pasado para sembrar un futuro de esperanza. Esa noche, bajo la luz amarillenta de mi taller, ya no era la costurera de Ricardo o la sirvienta de Sofía. Era Elena, la arquitecta de un nuevo destino. Al día siguiente, le conté mi plan a Isabela. La incredulidad en su rostro fue conmovedora. Se negó. Dijo que era demasiado, que no lo merecía. El merecimiento no tiene nada que ver con esto, le dije, sosteniendo sus manos jóvenes y callosas. Esto es sobre elección, y yo te elijo a ti. Tardé días en convencerla, pero cuando finalmente aceptó, con lágrimas en los ojos y una promesa de que honraría cada céntimo, sentí una paz que no había sentido en años. El primer paso era su educación. Fuimos juntas a la universidad comunitaria local y pagamos la matrícula de su primer año en el curso de administración. Sus ojos, al sostener el comprobante, eran la imagen de la esperanza renacida. La noticia, como era de esperar, llegó a oídos de Ricardo y Sofía. Su furia fue inmediata y abrumadora. Aparecieron en mi puerta, no con la arrogancia fría de Sofía, sino con una desesperación rabiosa. ¿Te has vuelto loca, mamá?, gritó Ricardo con el rostro rojo. ¿Dar nuestro dinero a una extraña, a una aprovechada? Son $50,000, el dinero de papá. La forma en que decía nuestro dinero me revolvió el estómago. Nunca había preguntado cómo estaba sobreviviendo. Nunca había contribuido con un céntimo a las facturas de la casa. Pero el dinero de la herencia, ese sí era suyo. Sofía fue aún más venenosa. Está senil, dijo, mirando a Ricardo como si yo no estuviera allí. Está claro que ya no está en condiciones de administrar su propio dinero. Necesitamos tomar medidas. Quizás internarla. Es por su bien. La amenaza flotó en el aire, fría y calculadora. No querían protegerme. Querían aprisionarme, tomar el control de lo que creían que era suyo por derecho. La acusación de senilidad era el arma que usarían para invalidar mi decisión, para convertirme de madre en un problema a ser gestionado. El dolor de esas palabras fue profundo, pero esta vez no me rompió. La determinación que sentía era una armadura. Mi conflicto interno, sin embargo, era una batalla constante. Por la noche, cuando el silencio se apoderaba de la casa, la voz de Sofía resonaba en mi mente. Sirvienta, senil, aprovechada. ¿Tendrían razón? ¿Estaría siendo una tonta, cambiando la seguridad financiera que Antonio me dejó por un impulso sentimental? El miedo a ser utilizada de nuevo, a ser vista como un peón en el juego de otra persona, era un fantasma que me acechaba. Miraba mis manos temblorosas y cuestionaba mi propia capacidad de juicio. Quizás solo era una vieja solitaria, desesperada, por cualquier migaja de afecto. La comunidad alrededor tampoco ayudó. Las noticias corren rápido en barrios pequeños, y pronto me convertí en el tema de conversación en la tienda de abarrotes. Elena ha perdido el juicio. Oí susurrar a una vecina a otra. Entregar el dinero de toda una vida a esa chica que nadie sabe de dónde vino. Está gastando el futuro de su propio hijo con quien no lo merece. El juicio era velado, pero constante. El aislamiento aumentó. Las mismas personas para las que hice vestidos de bautizo y disfraces de carnaval, ahora me miraban con una mezcla de lástima y desaprobación, haciéndome sentir aún más sola en mi decisión. Pero entonces, en medio de esa tormenta de dudas y críticas, pequeños gestos de Isabela me anclaban a mi convicción. Empezó a ayudarme en casa, sin que yo se lo pidiera. Me traía mi plato de comida cuando me veía cansada. Me leía las cartas del banco, ya que mi vista fallaba, y pasaba horas en el taller, simplemente haciéndome compañía, aprendiendo los nombres de las telas y la función de cada herramienta. No pedía nada, solo donaba su tiempo y su cariño. Su respeto por mí era palpable, una reverencia silenciosa que contrastaba violentamente con el desprecio de mi propia familia. Un día, llegó de la universidad con los ojos brillantes. Había sacado la nota más alta en su primer examen de matemáticas. Me mostró el papel, con una A rodeada en rojo, como si fuera un trofeo. Nunca pensé que sería capaz de esto, Elena, dijo. La
Voz embargada de emoción. Tú creíste en mí cuando ni yo misma lo hacía. En ese momento, todas mis dudas se disiparon. No estaba siendo una tonta. Estaba siendo la persona que mi madre me enseñó a ser. La persona que Antonio amó. Estaba usando mis manos, ya no para remendar telas, sino para tejer una nueva vida, para mí y para ella. Subí la apuesta. Con una parte de lo que sobró del dinero, después de asegurar el segundo año de estudios de Isabela, decidí que era hora de desenterrar mi viejo sueño. No una tienda grande y elegante, sino un pequeño espacio, un lugar al que llamar nuestro. Encontré un pequeño local para alquilar en la calle principal del barrio, una antigua zapatería con un gran escaparate polvoriento. Era modesto, pero para mí era un palacio. La idea era simple: crear un lugar donde pudiera vender mis creaciones y, más importante, enseñar a otras mujeres a coser, a encontrar su propia independencia. La burocracia para alquilar el local y registrar un pequeño negocio fue un obstáculo. Papeles, licencias, tasas. Ricardo y Sofía, al enterarse de mi plan, intensificaron la presión, amenazando con iniciar un proceso para declararme legalmente incompetente. Vas a quemar todo el dinero y acabarás en la miseria, me dijo Ricardo por teléfono. Y no esperes que yo te vaya a mantener. Cada llamada era un intento de intimidarme, de hacerme retroceder. No entendían que ya no se trataba del dinero. Se trataba de recuperar la narrativa de mi propia vida. La tensión era palpable. Las facturas comenzaron a llegar. El alquiler del nuevo local, los materiales para la reforma, las tasas legales. El dinero, que antes parecía una fortuna, comenzó a disminuir. $600 por el alquiler, $1,200 por la reforma inicial, $350 en tasas. Los números eran concretos y aterradores. Me encontraba por la noche, frente a mi vieja Singer, calculando y recalculando, el miedo al fracaso apretándome el pecho. La máquina, que antes era mi confidente, ahora parecía juzgarme, su silencio cuestionando la sabiduría de mi osadía. A pesar de todo, Isabela era mi roca. Se sumergió de lleno en el proyecto. Durante el día, estudiaba. Por la tarde, me ayudaba a limpiar y pintar el nuevo local. Creó un cuaderno donde anotaba ideas para el taller, con dibujos de cómo podríamos organizar las estanterías y qué nombre le daríamos al lugar. Fue suya la sugerencia, taller de sueños, porque, según ella, eso era lo que yo hacía. No cosía telas, cosía los sueños de las personas en 1900 realidad. El nombre se quedó, y con él, una nueva ola de esperanza. El día de la inauguración se acercaba, y con él, el clímax de todo este viaje. Trabajaba incansablemente, no solo en las piezas que se venderían, sino en un vestido especial para que Isabela lo usara en la ocasión. Sería mi obra maestra, un vestido que contaría nuestra historia, un símbolo de todo por lo que estábamos luchando. Cada puntada era una declaración de independencia, cada hilván un acto de fe. La fatiga era inmensa. El dolor en mis manos, constante, pero por primera vez en décadas, no estaba cosiendo por obligación o para sobrevivir. Estaba cosiendo por un propósito. Y eso marcaba toda la diferencia. El día de la inauguración del taller de sueños, amaneció con un sol tímido, como si el cielo estuviera receloso de prometer un final feliz. El espacio, antes una zapatería polvorienta, ahora brillaba. Las paredes, pintadas de un blanco luminoso, hacían que las telas de colores en las estanterías parecieran joyas. El olor era a pintura fresca, madera limpia y esperanza. Pusimos un pequeño letrero de madera en la fachada, pintado a mano por Isabela. Era simple, casi rústico, pero para nosotras, era más grandioso que cualquier letrero de neón de la ciudad. Sentía un nerviosismo que hacía mucho no experimentaba, una mezcla de miedo y alegría que hacía que mi corazón latiera desacompasado, como una máquina de coser a alta velocidad. Isabela estaba radiante. El vestido que creé para ella era de un azul profundo, el color de la noche en que la encontré llorando,
pero ahora salpicado de pequeños bordados plateados, como estrellas de esperanza. El corte era simple, pero elegante, y la tela se movía con ella como si fuera una segunda piel. Cuando se miró en el espejo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Elena», susurró, «nunca me he sentido tan guapa». En ese momento, no vi solo a una joven con un vestido nuevo. Vi la prueba viva de mi propósito, la personificación de mi acto de rebelión y amor. Mi arte ya no estaba al servicio de la vanidad ajena, sino de la restauración de la dignidad. Poco a poco, los invitados fueron llegando. No era una multitud, solo algunos vecinos curiosos, la señora de la panadería, el dueño de la tienda de abarrotes y algunas mujeres que se enteraron de que daría clases de costura. Había un murmullo de conversación, un ambiente de fiesta comunitaria. Isabela, con una confianza que nunca le había visto, servía café y galletas que ella misma había hecho. Se movía por el pequeño salón con una gracia natural, su alegría contagiando a todos. Me quedé en un rincón, cerca de mi vieja Singer, que hice cuestión de traer a la tienda como un trono, observando todo con un sentimiento abrumador de gratitud. Entonces, Isabela se subió a una pequeña caja de madera, convirtiéndola en un escenario improvisado. El silencio se apoderó del taller. Sostenía un pequeño trozo de papel, pero sus ojos estaban fijos en el público, en mí. Muchos de ustedes me conocen como la chica callada que trabajaba en el restaurante, comenzó con voz firme. Muchos de ustedes vieron mi ropa vieja y mis zapatos rotos, pero lo que no vieron fue la bondad de una mujer, que cuando más lo necesité, no me dio solo un plato de comida o una palabra de lástima. Elena no remendó solo mi abrigo, remendó mi alma. Sus palabras eran simples, directas y cargadas de una emoción que tocó a todos. Continuó, ahora mirándome directamente, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Esta tienda no se llama Taller de Sueños, por casualidad. Es porque Elena me enseñó que los sueños no están hechos de dinero o suerte, sino de coraje y de alguien que cree en ti. Ella tomó los pedazos de mi vida y con hilo y aguja me cosió un futuro. La emoción en la sala era palpable. La señora de la panadería se secaba los ojos con un pañuelo. Sentía que mi pecho se oprimía, una felicidad tan intensa que dolía. Todo el sufrimiento, toda la humillación, todo valió la pena para llegar a ese momento de reconocimiento puro y verdadero. Fue en ese preciso instante, en el apogeo de la emoción, que la puerta se abrió con violencia. Ricardo y Sofía entraron, trayendo consigo una nube de ira y resentimiento que inmediatamente agrió el ambiente. La fiesta se detuvo. La música suave que sonaba de fondo pareció enmudecer. Me fulminaron con la mirada, sus rostros contorsionados de furia. «Así que es esto», dijo Ricardo, con voz alta y acusadora, para que todos oyeran. «Tomaste el dinero de mí, padre, para montar esta tiendita ridícula para tu nueva hija mascota. Has perdido completamente el juicio. La humillación pública era el arma que habían elegido para destruirme». Sofía, siempre más cruel, dio un paso al frente. «No se dejen engañar por esta escena conmovedora», dijo, dirigiéndose a nuestros vecinos. «Mi suegra está enferma. Está siendo manipulada por esta chica interesada que solo quiere su dinero. Estamos tratando de protegerla, pero se niega a escucharnos. Intentaban pintarme como una víctima, una anciana senil incapaz de tomar sus propias decisiones. Una táctica para invalidar todo lo que había construido. El escándalo era lo que querían, para demostrar a todos que estaba loca y que ellos eran los hijos preocupados. Pero algo inesperado sucedió. La señora de la panadería, una mujer que me conocía desde hacía 30 años, se interpuso entre ellos y yo. «Yo conozco a Elena», dijo, con voz sorprendentemente fuerte. «La vi coser hasta la madrugada para pagar los estudios de su hijo, Ricardo. La vi remendar la ropa de todo el barrio, muchas veces gratis. La única enfermedad que veo aquí es la codicia de ustedes». Uno por uno, otros vecinos comenzaron a murmurar en señal de acuerdo. La comunidad, que antes me juzgaba,
ahora formaba un escudo a mi alrededor. Vieron la verdad, no en las acusaciones de Ricardo y Sofía, sino en mis años de trabajo silencioso. Ese apoyo me dio la fuerza que necesitaba. Di un paso al frente, saliendo de detrás de mi máquina de coser. Mis rodillas temblaban, pero mi voz, cuando salió, era firme como la mejor de mis costuras. Miré a mi hijo, el niño para quien cosí la primera camisa, y luego a mi nuera, la mujer que me llamó sierva. El dolor de toda una vida se condensó en ese momento, no como debilidad, sino como combustible para mi dignidad. Respiré hondo, el olor a tela nueva llenándome los pulmones. El enfrentamiento final no fue un grito, sino una declaración. Tienen razón en una cosa. Comencé, y se instaló un silencio tenso. Usé el dinero del padre de ustedes, pero él no me dejó dinero, me dejó una elección, una oportunidad de hacer finalmente algo por mí. Mis ojos se encontraron con los de Ricardo, y vi un destello de sorpresa en su rostro. Esperaba lágrimas, súplicas. No esperaba fuerza. Nunca me había visto como alguien fuerte. Luego, miré de Ricardo a Sofía, y después a Isabela, que estaba a mi lado, sosteniendo mi mano. Fue entonces cuando las palabras que habían estado atrapadas en mi garganta durante años finalmente encontraron la salida. La diferencia entre ustedes y ella, dije con voz clara y cortante, es lo que ven cuando me miran. El aire se quedó inmóvil. Cada persona en el pequeño taller estaba pendiente de mis siguientes palabras. La tensión era casi insoportable. Ustedes, durante toda mi vida, vieron una herramienta, vieron una cuenta de ahorros, vieron una obligación, vieron una sirvienta. La palabra salió sin dolor, esta vez. Salió como un hecho, una pieza, de evidencia. Ella, continué, apretando la mano de Isabela, miró mis manos viejas y vio a una artista, miró mi cansancio y vio una historia, miró mi soledad y vio a una madre. El contraste era brutal, la verdad expuesta bajo la luz de la pequeña tienda. Mi voz se elevó, cargada de una convicción que no sabía que poseía. El valor que tanto buscan, el dinero que tanto codician, no está en el banco. El verdadero valor, la única herencia que importa, no la guardé. La invertí. La cosí en su vida. Señalé a Isabela, a su vestido, a sus ojos llenos de futuro. Esto es lo que he hecho con mi vida. He transformado retazos en vestidos y abandono en esperanza. Y eso es algo que el dinero de ustedes jamás podrá comprar. Ricardo y Sofía se quedaron sin palabras. La comunidad los miraba con un desprecio silencioso que era más poderoso que cualquier insulto. Derrotados, no por gritos, sino por la verdad simple e innegable, se dieron la vuelta y salieron de la tienda, engullidos por su propia amargura. La puerta se cerró tras ellos, y fue como si un viento purificador hubiera barrido el ambiente, llevándose décadas de opresión. La humillación que me había definido durante tanto tiempo se había transformado en mi mayor acto de poder. En el silencio que siguió a su partida, Isabela me abrazó, y entonces, tímidamente, la señora de la panadería comenzó a aplaudir. Pronto, toda la sala estaba aplaudiendo. Eran aplausos para mí, Elena, la costurera, la artista, la mujer que, finalmente, había encontrado su voz. Las lágrimas que vinieron esta vez no eran de dolor, sino de liberación. Estaba en casa, en mi taller de sueños, rodeada no por una familia de sangre que me rechazó, sino por una comunidad que me acogió. La prueba final del vestido de mi vida había sido un éxito. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. En los meses que siguieron, el taller de sueños floreció de una manera que jamás podría haber imaginado. Dejó de ser solo una tienda para convertirse en el corazón palpitante de nuestro barrio. La noticia del enfrentamiento con mi hijo se extendió, y la gente no venía solo a comprar o arreglar ropa. Venían a ofrecerme una palabra de apoyo, a compartir sus propias historias, a formar parte de esa pequeña revolución de dignidad que habíamos comenzado. La agenda de encargos, que anotaba en un cuaderno sencillo,
Rápidamente se llenó para los 2 meses siguientes. El letrero en la puerta, que antes me parecía tan frágil, ahora era un símbolo de resiliencia. El éxito no se medía solo en dinero, aunque, por primera vez en la vida, estaba financieramente estable. El verdadero éxito estaba en el sonido que llenaba el taller todas las tardes de martes y jueves, el sonido de múltiples máquinas de coser. Cumplí mi promesa y comencé a dar clases gratuitas a mujeres vulnerables de la comunidad. Madres solteras, jóvenes que habían abandonado la escuela, viudas que necesitaban una nueva fuente de ingresos. El espacio se transformó en una colmena de creatividad y apoyo mutuo, una red que nosotras mismas tejimos, con hilos de solidaridad y agujas de empoderamiento. Isabela era la fuerza motriz detrás de la modernización de nuestro pequeño negocio. Mientras continuaba con sus estudios en administración con un ahínco ejemplar, aplicaba todo lo que aprendía en la tienda. Creó una página para el taller en las redes sociales, publicando fotos de nuestras creaciones y de las alumnas en Mininomage. Acción. Pronto, comenzamos a recibir encargos de otras ciudades de Texas. Me enseñó a usar una tableta para gestionar los pedidos, y aunque mis dedos artríticos protestaban, mi corazón se llenaba de orgullo al verla transformarse en una joven empresaria, inteligente y compasiva. Nuestra relación evolucionó de protectora y protegida a una verdadera asociación, basada en el respeto y el amor. Un año después de la inauguración, alcanzamos un hito importante. Contratamos a nuestra primera empleada. María, una de mis primeras alumnas, una madre soltera de 3 hijos que poseía un talento nato para el bordado. Verla recibir su primer salario, un pago justo por su trabajo artístico, fue uno de los momentos más gratificantes de mi vida. Miró el cheque, luego a mí, y con los ojos llorosos dijo: «Gracias, Elena. No me diste solo un empleo. Me devolviste la fe en mí misma». En ese instante, entendí la verdadera dimensión de mi legado. No estaba en los vestidos colgados en las perchas, sino en la autoestima que ayudábamos a coser en cada mujer que pasaba por nuestra puerta. El cambio en mí era visible. Mi columna todavía dolía, y la artritis no desapareció, pero caminaba más erguida. La mirada cansada dio paso a un brillo de propósito. El taller era mi reino, un lugar donde mi edad y mis manos marcadas no eran señales de decadencia, sino sellos de sabiduría y experiencia. Ya no era invisible. La gente en la calle me saludaba por mi nombre. «Buenos días, doña Elena». Había encontrado el reconocimiento que mi familia me negó, no en grandes gestos o riquezas, sino en el respeto cotidiano de mi comunidad. La felicidad, descubrí, no era la ausencia de dolor, sino la presencia de un propósito que la trascendía. Ricardo y Sofía desaparecieron de mi vida. Supe por vecinos que los negocios de Ricardo no iban bien y que se habían mudado a un apartamento más pequeño. No sentí alegría por su infortunio, solo una distante melancolía. Habían buscado la riqueza material a toda costa y, en el proceso, se habían perdido. Yo, por otro lado, había renunciado a la seguridad financiera que conocía, y a cambio, encontré una riqueza de afecto y significado que ningún dinero podría comprar. Mi familia ya no se definía por lazos de sangre, sino por lazos de lealtad, respeto y amor compartido, cosidos en el día a día de nuestro taller. La tienda se convirtió en un punto de referencia. Cerramos una asociación con una escuela local para confeccionar los uniformes, y con la iglesia del barrio para hacer las vestiduras del coro. Cada nuevo proyecto era una celebración de nuestra capacidad de crear y prosperar juntas. El sonido de las máquinas de coser se convirtió en la canción de nuestra independencia. Éramos un ejército de mujeres armadas con tijeras y cintas métricas, rediseñando no solo patrones de tela, sino los patrones de nuestras propias vidas, demostrando que el trabajo manual, tantas veces desvalorizado, podía ser una poderosa herramienta de transformación social y personal. Isabela se graduó con honores. El día de su graduación, yo estaba en primera fila, vistiendo un traje que yo misma hice para la ocasión. Cuando subió al escenario para recibir su diploma,
Miró al público y nuestras miradas se cruzaron. Su sonrisa era mi mayor trofeo. Ya no era la niña asustada y con ropa rota. Era una mujer segura de sí misma, educada y con un futuro brillante por delante. Un futuro que cosimos juntas. Se convirtió en la gerente oficial del taller, aportando una visión y una energía que garantizarían la continuidad de nuestro sueño por muchos, muchos años. Entendí, finalmente, el significado de las palabras de mi madre. Cada puntada es una promesa. Mi vida entera fue una larga sucesión de puntadas, de promesas hechas y a veces rotas. Pero ahora ya no estaba remendando los desgarros del pasado. Estaba tejiendo una nueva tela, un tapiz rico y vibrante, hecho de muchas manos y muchos corazones. La costura me enseñó que incluso los retazos más olvidados y desgastados pueden, cuando se unen con amor y propósito, crear algo hermoso y fuerte. Mi taller ya no era solo un rincón de la sala, sino un espacio de infinitas posibilidades. La luz amarillenta sobre mi máquina de coser ya no iluminaba mi soledad nocturna, sino los rostros esperanzados de mis alumnas. El zumbido de mi vieja Singer ya no era un lamento, sino una sinfonía de nuevos comienzos. Había descubierto que mi verdadera vocación no era solo coser telas, sino reconstruir futuros, hilvanando esperanza donde había desesperación y dignidad donde había humillación. La cinta métrica que antes medía cuerpos ahora medía el progreso. La tijera que antes cortaba telas ahora cortaba los lazos de la dependencia. La aguja y el hilo, mis herramientas de toda una vida, se convirtieron en la metáfora perfecta de mi viaje. El hilo, representando la continuidad de la vida y del conocimiento, y la aguja, mostrando que, a veces, es necesario perforar la superficie para poder unir y sanar. Mi futuro ya no era una página en blanco, sino una tela esperando a ser bordada con nuevos colores y nuevas historias. Mirando por la ventana del taller, viendo a Isabela reír con una clienta mientras le tomaba las medidas, me sentí en paz. El ciclo de dolor y abandono se había roto. Ya no era la sirvienta de nadie. Era Elena, la fundadora del taller de sueños, la matriarca de una nueva familia que yo misma cosí, con los hilos más fuertes que existen, los hilos del amor, la resiliencia y la dignidad. Y esa era la única herencia que realmente importaba dejar al mundo. Sigo cosiendo. Mis manos todavía duelen, pero ahora cada puntada es un acto de celebración. Cada vestido que sale de nuestro taller lleva consigo un pedazo de nuestra historia, un testimonio de que es posible, incluso con las manos más cansadas y el corazón más herido, coser un destino de belleza y de propósito. El hilo continúa corriendo, la aguja continúa bailando, y el futuro es un tejido vasto y lleno de promesas, esperando a ser creado. Mi vida es la prueba de que las manos que cosen telas también pueden coser destinos. Y mi destino, finalmente, estaba en mis propias manos. Ya no necesitaba la aprobación o el reconocimiento de quienes no me valoraban. Mi valor estaba allí, en el brillo de los ojos de las mujeres que ayudé, en el éxito de Isabela, en el sonido alegre y constante de las máquinas de coser de mi taller. Había encontrado mi lugar en el mundo, no en una mansión, sino en una pequeña tienda de Natson-Tessers, barrio, donde los sueños eran cortados, cosidos y entregados con amor. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.